Bueno, pues hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a nuestra sesión. Estamos viendo la unidad 6, la persona de Jesús, con el tema 2, el contexto histórico de Jesús. ¿Se acuerdan que vimos la última sesión? El aspecto humano de Jesús, Ajá, vimos lo que era eh, el aspecto humano de Jesús y de qué Sí. hablamos. ¿De qué haríamos si lo conociéramos en persona? ujú, De que lo conociéramos, de que conociéramos al verdadero pero Jesús, Jesús, al verdadero Jesús, porque pues hay muchas leyendas alrededor de Jesús, muchas cosas que dicen que hizo y no hizo y demás. Y sobre todo porque pues muchos se han encargado de querer diseccionar a Jesús como si fuera objeto de laboratorio. Y entonces nos hablan de, es que el Jesús histórico, el Jesús filosófico, el Jesús cristológico y bueno, nos vamos quedando con pedacitos de Jesús que no siempre nos hablan de lo que es la realidad. Entonces, pues tenemos que preocuparnos por conocer al verdadero Jesús, a ese Jesús que es histórico, ese Jesús que realmente existió, que realmente nació de la Virgen María, que pues durante 33 años estuvo aquí en la tierra y que sigue vivo. Tenemos que conocer a ese verdadero Jesús. Y hoy vamos a hablar, continuando con este tema de el aspecto de Jesús, de la persona de Jesús, vamos a hablar de lo que es el contexto histórico de Jesús. Y bueno, en esta unidad pues son cuatro temas. Hoy estamos viendo el contexto histórico de Jesús. Los próximos temas que veremos serán los valores, virtudes y cualidades de Jesús, así como su personalidad. Y bueno, vamos a ver cuál es el objetivo del día de hoy. Este, Meji, si quieres leerlo, por favor. Ok, dice conocer el contexto socioeconómico y religioso de cultural. la época de Jesús para comprender mejor sus actitudes y mensajes. Es que mi nieta Muy también bien, está gracias. leyendo, ¿eh? Ujú. Muy bien, gracias, Meji. En efecto, pues Ok. necesitamos conocer cuál es el contexto sociocultural y religioso. ¿Por qué? Porque, pues muchas veces, como les digo, sacamos a Jesús fuera de contexto y entonces nos imaginamos un Jesús que, pues, quién sabe dónde nació, un Jesús que quién sabe dónde vivió, un Jesús que no fue influenciado por el ambiente en el que vivió. Y pues no es así. O sea, Jesús nació en un lugar específico, convivió con personas específicas, se desarrolló dentro de un momento histórico, dentro de un área geográfica. Y bueno, es necesario ir conociendo este contexto para poder comprender todo lo que es el mensaje de Jesús y que nosotros podamos decir, ah, ahora sí entiendo por qué Jesús dijo esto, por qué Jesús hizo esto, por qué Jesús no hizo el otro. Pero necesitamos ir conociendo este contexto sociocultural. Obviamente, pues el tema no lo vamos a agotar en una sesión de 2 horas. Este es motivo de todo un curso, conocer todo lo que es el contexto sociocultural. Pero bueno, pues vamos a hacer un breve resumen, únicamente para irnos situando. Y bueno, como en todas nuestras sesiones, tenemos aquí lo que es nuestro organizador gráfico. No nos vamos a detener en él y simplemente esta es una guía que
nos va llevando de la mano para saber qué es lo que vamos a encontrar en este tema. Y bueno, pues dentro de este contexto sociocultural, vamos a ver muy brevemente, muy superficialmente, lo que fue el aspecto económico, social, político y religioso de el pueblo judío durante la época de Jesús. Y bueno, pues vamos a iniciar. Para esto, bueno, pues vamos a iniciar con una actividad. Eh, Les voy a pedir que conversen sobre cuál es la realidad económica, política, social, religiosa actual de nuestro país. Yo creo que todos tenemos bastante que hablar de este tema. ¿Cuál es esta realidad en la cual pues nosotros estamos inmersos, ¿sí? ¿Me llegó? Entonces, Me voy al cuarto. Si quieren, sí, ahí entonces, mismo bueno, lo pues vemos. ahí, si quieren verlo, si quieren tomarle ahorita una foto, un screenshot, la realidad económica, política, social y religiosa actual de nuestro país. Sí, entonces los voy a mandar a las salas para que puedan ir comentando estos aspectos.
Muy bien, ¿cómo les fue? Muy bien. Muy bien, a ver, ¿quién quiere comentar algo de lo que mencionaron, de cómo está actualmente la realidad política, social, este, Como le, religiosa? como le dije a Ame, desde el punto de vista de la 4T, en una sola palabra, como diría Fernando Marcos, en 4 palabras, está perfecto. Boyante, maravilloso, único, somos el mejor país del mundo mundial, etcétera. Ya Ajá, la otra realidad, o más bien la realidad, esa que no saben ver ellos, pues como le decía, no en todos los aspectos, pues no estamos como creo que deberíamos de estar, ¿no? ajá. Estamos creo que de mal a peor. Vamos, así, en lugar de subir, creo que vamos, retrocediendo en varias cosas. Ya dejo a mis compañeros que opinen. Ok, gracias, Jorge. Ok, Gina, Mande. ¿qué nos puedes comentar de lo que hablaste? Es que no hablé porque creo que no sé qué teníamos que hacer, porque me Ah, acababa de conectar. te acabamos de conectar, ok. Ok, bueno, Meji, Ah, yo iba a hablar. Ya. ¿Sí me oyen? ¿sí? Ah, ok. Bueno, nosotros estuvimos comentando que desgraciadamente como seres sociales y globales que somos, pues desgraciadamente mientras estemos mal en un aspecto, pues este aspecto va a arrasar con los demás. Entonces, estamos mal económica, política, social y obviamente la religiosa, que es la que en un momento dado quiere, eh, ahora sí, el hacer el cambio, pues está luchando contra corriente. No, no la tiene nada fácil, al contrario, bastante difícil. No podemos estar este, durmiéndonos porque es lo que en muchas ocasiones es lo que se piensa, que la iglesia se está durmiendo porque no estamos haciendo lo que se nos está pidiendo. Entonces, pues estamos, estamos cayendo en que desgraciadamente es estar, como se dice, luchando contra la marea. Entonces, sí Ujú, es bastante difícil. La economía, ahora sí, la política marca cómo va a verse la economía. La economía, si la política no está dando un plus, obviamente estamos mal porque no se está eh, promoviendo una apertura económica para todos, sino nada más para ciertos aspectos y creo que está mal enfocada porque no se están viendo eh, resurges de que se pase y tampoco este, estamos, y esto acarrea que la sociedad tenga demasiados problemas, los cuales no se están resolviendo. Entonces, ujú. creo que si estamos todos, si vemos todo está ligado y pues
La iglesia nosotros como iglesia debemos de dar una pauta a seguir, más creo que nos es más sencillo, pues, hacernos a un lado, como es lo que estamos haciendo. Nos da miedo salir, nos da pereza, nos inquieta el que tengamos que hacer las cosas. Entonces, ahí está el asunto. Es lo que comentaba. Sí. Ok, gracias, Miguel. Aquí nos pone Andrés, dice, Andrés. creo que estamos desinteresados, a la mayoría le da lo mismo ya lo que pase con estos temas. Cada uno de estos temas se quieren tocar de manera aislada cuando se deben tocar en conjunto. Así es, y luego podemos ver, como bien dices, Meggy, todo va ligado, todo va ligado. Y hasta el ejemplo más simple, más superficial, más tonto, si ustedes quieren llamarle así, nos habla de la profunda crisis en la que estamos. Les pongo un ejemplo. Ahora que jugó la selección mexicana de fútbol contra República Dominicana y les ganaron por un gol, cuando antiguamente eran goleadas de 5 o 6 goles. ¿Qué tendrá que ver eso con todo esto que estamos hablando? Pues como bien dices, Meggy, todo va ligado. Es que yo soy jugador de fútbol y pues, podríamos pensar, bueno, pues es el fútbol, es un juego, pues total, es un juego. Sí, pero ese juego te habla de unos jugadores que están inmersos en una cultura, que están inmersos en una sociedad donde hay reglas, donde hay políticas, donde hay una educación, donde hay muchas cosas que no están haciendo lo que deben de hacer. Entonces, como un ejemplo tan sencillo, tan tonto, como les decía, de total, o sea, pues, ¿qué puede pasar si México gana o pierde en un partido de fútbol? Pues no es tanto qué puede pasar, es qué está pasando, qué es lo que está pasando, porque esto nos habla de esa profunda crisis en la que estamos. Como nos dice aquí Andrés, dice, antes era el amor a la camiseta, ahora es el interés monetario, también solo cumplen el interés de unos cuantos, exacto. Y aparte, estas nuevas generaciones oye, ¿sabes qué, entrenador? A mí no me grites. Porque si me gritas me deprimo y no, ¿para qué quieres? Yo no juego deprimido. A mí no me digas que yo no soy el gran jugador. No me digas que no soy buen jugador porque me entra la depre y me voy a suicidar. A mí no me digas esto porque no, 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 tú me regañas. Tú me regañas, me dices que estoy mal y agarro y te demando. Entonces, pues nos habla de toda esta crisis. Y dentro de esta realidad en la cual estamos inmersos, pues vivimos nosotros y nos podemos dar muy bien cuenta de cómo fue la educación que tuvimos nosotros, la educación que nos dieron nuestros padres, a la educación que se le está dando a los jóvenes ahora. Los que, bueno, hasta los años 80, los chicos salían a la calle, jugaban en la calle y salían en patineta, en patines, en bicicleta. Las nuevas generaciones no se despegan del celular. Ahora, Las nuevas generaciones viven en un mundo virtual, crean sus personajes y viven en un mundo virtual.
Y pues el problema es que cuando se enfrentan al mundo real, pues no saben ni cómo hacerle. Entonces, dentro de este contexto, pues vivimos nosotros. Obviamente, nosotros tuvimos una educación, una formación muy distinta de la que tienen ahora los jóvenes. No sé si Andrés antes te obligaban a entrar a casa, ahora tienes que obligarlos a salir, exacto, exacto, ahora los tienes que obligar a salir. En- y bueno, ¿esto qué tiene que ver con nuestro tema del contexto sociocultural de Jesús? Bueno, pues que cuando nosotros conocemos el contexto sociocultural de una persona, podemos entenderla mejor, podemos entender mejor su forma de ser, su forma de actuar. Y lo mismo pasa con Jesús. A Jesús muchas veces hablamos de Jesús, pero hablamos de un Jesús que tal parece que no tuvo ni mamá, ni papá, ni nacionalidad, ni estuvo sujeto a pues un contexto histórico, social, político y religioso, como si Jesús hubiera existido ahí en medio del espacio sideral y desde ahí hubiera diseñado toda su misión. Cuando no es así, tenemos que conocer cuál es el contexto en el cual vivía Jesús para poder entender todo lo que está dentro del Evangelio. Pero si no lo conocemos, pues ya puedo yo leer cualquiera de las parábolas de Jesús, sí, pues, chido, pues sí, estuvo bonito el ejemplito, pero pues no me dice nada. No me dice nada porque lo estoy descontextualizando. Y no, cuando nosotros damos nuestras sesiones de catequesis, debemos de tomar esto en cuenta y debemos de ubicar a nuestros catequizandos en este contexto histórico para que sepan por qué Jesús dijo lo que dijo, hizo lo que hizo y no hizo lo que no hizo. Entonces, bueno, pues vamos a ver de manera muy superficial cuál fue este contexto histórico. Vamos a empezar por el aspecto económico. ¿Cómo era el aspecto económico del pueblo judío en la época de Jesús? Para empezar, bueno, pues tenemos aquí el mapa de lo que era el territorio de Israel. Y bueno, dentro del aspecto económico, pues fíjense que lo que es la región de Galilea y la región de Samaria, pues eran regiones ricas en agricultura. Ahí se encontraban las mejores tierras de cultivo y lo que se producía, pues era el trigo, la cebada, los olivos, las legumbres y el vino. Eran las mejores regiones de cultivo, las de Galilea y Samaria. Por eso Jesús en las parábolas nos habla de la semilla del trigo y habla eh, de que el trigo, bueno, pues está junto ahí con la otra semilla y se confunden. ¿Por qué? Pues porque lo dijo en un lugar donde lo que se cultivaba era el trigo. Imagínense que Jesús hubiera hecho o hubiera querido hacer una parábola utilizando nopales. Pues la gente hubiera dicho, ¿y este de qué me habla, no? Pues no, o sea, pues no sé ni qué sea eso de nopales. Entonces, ¿qué hace Jesús? Bueno, pues utiliza lo que hay, lo que él está viviendo. Entonces, bueno, pues dentro de el territorio
israelita, bueno, pues tenemos Galilea y Samaria, que eran las tierras donde se cultivaba. Por otro lado, tenemos ahí en Judea, bueno, pues Judea se dedicaba a todo lo que era la ganadería. Ahí se producían bueyes para los sacrificios, camellos, burros para transportar todas las mercancías, ovejas y cabras para los sacrificios también. Y entonces, bueno, pues una región bastante eh, fértil, ahí todo lo que era el territorio israelita. Esto así en la parte económica, en la parte económica. En los pueblos, los demás pueblos, bueno, pues ¿qué hacía la gente? ¿De qué vivía? Pues hacían platos, hacían jarros, hacían tejidos, fabricaban aceite, cremas y perfumes. A eso se dedicaba mucha parte una gran parte de la población. Los impuestos eran muchos, había muchos impuestos y estos impuestos eran muy pesados para la gente. Es como un poco, digo, guardando las debidas comparaciones, por ejemplo, hasta la fecha, los impuestos en Inglaterra pues, son tremendos. O sea, a la población, el gobierno pues le cobra una gran parte de impuestos y es muy poco el dinero con el que se quedan. Bueno, pues imagínense la época de Jesús, la cantidad de impuestos que se pagaban. Y lo peor de todo es que estos impuestos no se veían reflejados en la población, sino que esos impuestos se iban para Roma para que el César pues pudiera tener un peine más de oro, o se iban a Jerusalén para seguir embelleciendo el templo y para que las personas encargadas del templo pues siguieran dándose vida de ricos. Lo mismito que nos pasa en la actualidad, que dices, oye, yo pago impuestos, me cobran impuestos por todo. Hasta los que no trabajan pagan impuestos cada que te compras, cada que compras comida, cada que te compras el refresco, cada que te compras el cigarro, estás pagando impuestos. Y los impuestos, pues no los vemos reflejados en obra pública. O sea, a lo mejor ahí en tu colonia dices, pues ya hay una lámpara, o no una lámpara, ya hay toda una calle que se fundieron las luminarias y así lleva más de 2 años. O ya está el bache, que el bache tiene 3 años, o tiene 6 años, o 10 años, o 15, o 14 años, ya le vamos a festejar sus 15 años al bache. O pues, las banquetas están para llorar. Entonces, así como en la actualidad, en muchos lugares vemos que los impuestos que pagamos no se ven reflejados en la obra pública, pues lo mismo pasaba en la época de Jesús. La gente pagaba una infinidad estratosférica de impuestos, pero eso no se veía en un crecimiento de la población, no se veía en un crecimiento del lugar donde vivía. Al contrario, todos iban para Roma o para Jerusalén. Por otro lado, tanto el comercio como lo que era el banco dependían del templo. Y bueno, dentro del templo, pues tenemos una serie de grupos como los saduceos, los sumos sacerdotes, los herodianos, que se encargaban de controlar el comercio. Ellos controlaban el comercio allí en el templo. Por eso,
Conociendo esto, podemos entender por qué Jesús la agarró contra ellos cuando corrió a los mercaderes del templo. Y por qué les dijo, ¿saben qué? Mi casa es casa de oración y ustedes han hecho de ella una guarida de ladrones. ¿Por qué? Porque pues los señores saduceos, los señores sumos sacerdotes, sean nombre, aquí está el business y aquí entre nosotros hacemos nuestras cosas, nuestros jochupos para quedarnos con el dinero, vendemos lugares, a ver, ¿quieres un lugar aquí en el templo? Pues, te vamos a vender el lugar. No tenían camionetas en esa época, si no hubiera pasado la camioneta a cobrarle su lana a todos los vendedores que había. Y bueno, ellos estaban encargados de todo eso, conocían re bien lo que era el negocio del templo. Y bueno, pues se encargaban de eso, ellos eran los que decían, a ver, tú si vendes, tú no vendes, quieres vender, pues ahí me vas a tener que dar tanto, etcétera, etcétera. Y la mayoría del pueblo, pues vivía en la pobreza y en la marginación. Entonces, bueno, pues con esto, como les digo, podemos entender por qué Jesús la emprende contra los mercaderes, no porque fueran mercaderes honestos, sí, porque pues, todo mundo tiene derecho a vender, pero no porque fueran mercaderes honestos, sino todo lo contrario, sí eran unos verdaderos ladrones. Exacto, como dice Andrés, el poder legislativo y el judicial de nuestro tiempo. Exactamente, a ver, el grupito que se encarga de hacer las leyes, el grupito son menos de 20 familias las que controlan aquí todo el país. Y son las que dicen, ah, no, pues sabes qué, a ver, Jorge, pues resulta que tú tienes empresa de tubos, pues como eres mi compadre, pues te voy a dar la concesión directa para que hagas esto. Tú, Meji, bueno, pues también tú te dedicas a hacer el otro, pues te voy a dar la concesión, pero pues ya sabes, me vas a pasar una lana. Y bueno, sabemos que en nuestro país son menos de 20 familias las que tienen controlado todo el país. Así es, así era la cuestión económica en la época de Jesús. El poder económico estaba concentrado en un pequeño grupito. Y los demás, la mayoría de la población, pues era gente pobre que no tenía la más mínima esperanza de poder escalar en el nivel social. ¿Alguna duda en esta parte de lo que es el aspecto económico? No, No, ¿No? Ok. Yo lo estamos viendo así súper superficial, pero bueno. Tampoco es que nos metamos a hacer estudios profundos de todo el contexto histórico, social, político, cultural de Jesús. Simplemente nos sirve para ir teniendo una referencia de cómo era la vida de Jesús. Luego tenemos el aspecto social. Bueno, pues fíjense que dentro del aspecto social existían cuatro clases sociales. La más alta, pues era la clase alta, que estaba formada por los herodianos, que eran los cortesanos, las personas que tenían grandes influencias, las personas que le hacían la barba ahí a Herodes, que le hacían la barba a Poncio Pilato, etcétera. Si lo queremos comparar con nuestros días, con nuestra sociedad actual, pues digamos, los políticos, ahí está el Noroña y ahí está pues tantos políticos, ¿no? Ahí están.
Ahí están los grandes empresarios. Ahí está Carlos Slim y ahí está este Coppel y en fin, pues esa es la clase alta. Esa es la clase alta. Los que tienen las grandes influencias y que se hablan de tú a tú con el gobernador y con la presidenta, le dicen, ¿sabes qué? Pues mira, quiero que me des la concesión de esto y a cambio te voy a dar esto, etcétera. Después estaba la aristocracia sacerdotal, los sumos sacerdotes, que vivían en los mejores lugares de Jerusalén. Los sumos sacerdotes que se habían ya para esta época, se habían olvidado de en qué consistía ser un sumo sacerdote. Consistía en ser este, en un pastor para el pueblo, consistía en ser alguien que fuera humilde, pero ellos no. Ellos dijeron, yo ya llegué a lo más alto, yo soy la voz física casi casi de Yahvé, y entonces era casi casi soy el virrey aquí, ¿no? Y entonces, bueno, pues los sumos sacerdotes pertenecían a esta clase aristocrática, se codeaban con los herodianos, se codeaban con Roma, etcétera, etcétera. Se les había olvidado esa humildad que deberían tener, cosa que también pues llega a pasar en nuestros días, ¿no? No digo que sea así, pero sí ha llegado a pasar, Ujú. ha llegado a pasar. Luego tenemos a los latifundistas, que eran los comerciantes, los jefes de los cobradores de impuestos, que son los publicanos. Los publicanos, pues eran los jefes de los cobradores de impuestos. Gente que estaba aliada con el poder y que pues obviamente era mal vista por el pueblo. ¿Por qué? Porque lejos de pertenecer al pueblo, pues más bien ellos veían por los intereses de Roma. Y entonces el pueblo pues, los consideraba unos traidores, unos vendidos, unos vendidos porque pues se habían aliado con Roma y a cambio de estar cobrando impuestos, bueno, pues obviamente ellos también tenían ahí ciertos privilegios. Por eso, por eso Jesús nos pone la parábola de el publicano y el fariseo, ¿sí? Nos pone ahí la parábola del publicano y el fariseo, porque eran figuras que no eran bien vistas por el pueblo. Luego teníamos la clase media. Dentro de la clase media, pues estaban algunos propietarios, algunos comerciantes, algunos artesanos. No eran ricos, no llegaban a esta clase alta, pero tampoco eran pobres, ¿no? Digamos en la actualidad, pues, los que viven en la colonia del Valle, pues no son los ricos eh, de Polanco, no son los ricos de Interlomas, pero pues tampoco son los pobres que viven en colonias proletarias. Esa es la clase media, esa era la clase media. Luego teníamos a la clase baja, que era la mayor parte de los judíos. Y aquí pues ya teníamos a los obreros, los jornaleros, pues unos pequeños comerciantes, los artesanos, los curtidores, los carpinteros, los pastores, pues esa era la clase baja. Ellos lo que manejaban era la economía de subsistencia. Vendo,
tengo dinero para comer, no vendo, no hay para comer. Lo que yo hago con mi trabajo me da para comer, para ir subsistiendo, para ir sacando el día al día, pero no me da para ahorrar, no me da para poder avanzar más allá de. eh, y bueno, pues esta era la clase baja. La mayor parte del pueblo pues pertenecía a esta clase. Y por último, ¿cuál creen que haya sido la última clase? Los esclavos. Podrían ser los esclavos, ajá, Los siervos, ¿no? los siervos, ujú. Sí, la última clase, la clase más baja, pues era la clase de los miserables. Era todos los mendigos, mendigos no mendigos, todos los mendigos que ya fuera por falta de trabajo o por enfermedad, no podían trabajar y entonces pues vivían de pedir limosna en Jerusalén, ¿sí? Y también pues estaban los esclavos, como bien lo dijo, como bien lo dijo May. Ellos eran la última clase, eran la clase más baja, los que de plano no tenían ni por equivocación una oportunidad de ascender a la siguiente clase, es decir, a la clase baja, así, ni por equivocación. Y bueno, estas eran las cuatro clases sociales que existían en la época de Jesús. ¿Se parecen estas clases a las clases sociales que tenemos en la actualidad? Sí, Sí, Claro, sí, claro que sí. las mismitas, ¿no? Sí, También nosotros seguimos. tenemos una clase miserable, que es pues todas estas personas que te están pidiendo dinero, que están allá afuera de las iglesias, en la calle, en las esquinas, que son las personas que duermen en la calle, que duermen en el parque, que no tienen cómo salir de esa miseria en la que viven. Tenemos toda lo que es la clase baja, también todos los obreros, todo lo que son los obreros, en fin, toda lo que podríamos decir mano de obra barata, que pues también tienen una economía de subsistencia. Viven gracias de lo que pueden ganar, no tienen un sueldo fijo muchas veces, sino es lo que ganan al día, ¿no? Lo que ganan al día. Tenemos una clase media y tenemos una clase alta y también tenemos a los millonariazos, ¿no? Tenemos a los millonariazos que pues también son muy poquitos y ellos van a concentrar todo el poder económico, todo el poder social. Bueno, ahora vamos con el aspecto político. ¿Cómo estaba el aspecto político en la época de Jesús? Bueno, pues para el tiempo en el cual Jesús ya estaba aquí en esta tierra, bueno, pues Israel ya tenía alrededor de 50 años de ocupación romana. Ya tenía 50 años de ocupación romana y no era una ocupación suavecita, pero tampoco era una ocupación tan severa. Sí era severa, pero les permitía conservar tradiciones, les permitía conservar muchas cosas. Eh, Era
eh, Israel en esa época, bueno, pues era colonia de Roma, gobernada por un procurador. Hay escritos donde nos hablan de el carácter de Poncio Pilato, donde nos dice que él no se tentaba el corazón para matar gente, que hacía valer la ley romana. Entonces, nos hablan de el carácter que tenía Poncio Pilato. Y bueno, él era los ojos y la voz del César. Y lo que el César decía se tenía que cumplir. No había de que, pero es que no estoy de acuerdo. Ah, ¿no estás de acuerdo? Perfecto, pues, te pasamos por cuchillo y adelante viene otro, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues tenemos a Poncio Pilato gobernando Israel. Sin embargo, como les decía, la ocupación romana no era tan opresora, ya que pues les permitía algunas libertades al pueblo judío. Quizá no muchas, pero les permitía algunas libertades. Tan es así que lo que era Galilea y Perea, dos regiones de Israel, pues estaban gobernadas por Herodes, un falso rey de los judíos, porque pues, Herodes ni siquiera era judío, ni siquiera era judío, pero pues había sido nombrado como rey de los judíos. Y bueno, tenemos algunos judíos que colaboraban con el Imperio Romano, lo que era el grupo de los saduceos, lo que era el grupo de los herodianos. Ellos pues estaban aliados ahí con los romanos porque decían, más vale unirse al enemigo y si de unirme al enemigo voy a sacar algo bueno, pues me uno al enemigo y órale, ¿no? Por otro lado existía otro grupo, el grupo de los celotas. Los celotas eran los opositores al régimen romano. Y digamos que era un grupo de choque, el grupo de los celotas. Entonces, pues ellos eran los que buscaban precisamente este Mesías que viniera con gloria, que viniera con poder, que tronara los dedos y acabara con todo el poder romano y que restituyera la gloria de Salomón. Y bueno, en son de eso, pues se dedicaban a hacer alboroto y medio, ¿no? Y por último tenemos al Sanedrín. El Sanedrín era la máxima autoridad política y religiosa judía. Era el consejo que estaba formado por 70 ancianos y pues digamos que el Sanedrín era un poco aquí como el Congreso de la Unión, ¿no? Ellos eran la autoridad y así es como va a estar conformado el poder político. Obviamente el Sanedrín tenía mucho poder. Imagínense, era el consejo de ancianos, los que dictaban las normas de qué era lo que tenía que hacer el pueblo, los que supuestamente guiaban al pueblo hacia Yahvé, pero también pues no digo que todos, pero dentro del Sanedrín, pues sí había algunos miembros que también pues, eran los que se encargaban de hacer el business y el moche ahí en el templo de Jerusalén, ¿no? Entonces, pues también había dentro del Sanedrín, pues había miembros que estaban bastante corrompidos. Y bueno, ¿cómo va a ser el aspecto religioso en la época de Jesús? Bueno, pues para el pueblo judío van a ser muy importantes las fiestas, muy importantes. Es un pueblo que tiene muchísimas fiestas porque pues no son fiestas diseñadas solamente
vámonos de pachanga, ¿no? Sino que todas van a tener un profundo significado y les van a estar recordando, o supuestamente deberían estarles recordando continuamente, pues lo que es su historia. ¿Cuál es la fiesta más grande que ellos celebran? La Pascua. ¿Qué celebran en la Pascua? Pues la liberación del pueblo judío de la esclavitud en Egipto. Sí, hasta la fecha, pues los judíos celebran la Pascua, el Pesaj, y bueno, va a ser la principal fiesta que tiene el pueblo judío. Pero no va a ser la única, tenemos también la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta de Pentecostés se da 50 días después de la Pascua y en esta fiesta los judíos celebran que Yahvé le entrega las tablas de la ley a Moisés y también los primeros frutos de la cosecha. Seleccionan el diezmo, la décima parte de lo mejor de su cosecha para ofrecerlo a Yahvé. En esto va a consistir la fiesta de Pentecostés. Otra fiesta que tienen es la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos. Esta fiesta va a conmemorar el fin de la cosecha. Ya cuando se termina la cosecha, van a celebrar que ya se terminó la cosecha y se llama la fiesta de las tiendas. ¿Por qué? Porque los judíos van a acampar o acampaban antiguamente durante 7 días en tiendas para recordar también todo el tiempo que estuvieron ahí en el desierto. Va a ser la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos. Y bueno, todas las fiestas van a girar prácticamente en torno al templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén, más que ser un edificio, va a representar la presencia permanente de Yahvé. Entonces, no es nada más un edificio, el templo, de que, ay, qué bonito está el templo, qué bonita está la Basílica de Guadalupe, ¿no? Qué bonita está la catedral. No, para los judíos el templo representa eso, la presencia viva y permanente de Yahvé. Es el lugar donde mora Yahvé. Y pues todos los judíos subían una vez al año a Jerusalén y pues, ¿qué es lo que hacían ahí? Los sacrificios. Era el único lugar donde se llevaban a cabo los sacrificios. Y con esto, bueno, pues, nos puede quedar más claro por qué José y María, pues, van al templo cuando Jesús tiene 12 años para ofrecer el sacrificio, porque Jesús también pues va a predicar en el templo de Jerusalén. No es que fuera a predicar en el sitio físico, como en la actualidad decir, ay, es que pues, alguien fue a hablar en el Congreso de la Unión. Pues no, es un edificiote, pero el significado es Jesús va a predicar en el corazón del pueblo. Donde está la presencia del Dios viviente, Jesús va a predicar. Entonces, pues va a ser sumamente importante el templo de Jerusalén. Eh, no van a tener un solo templo, va a haber 3 templos que pues van a ser destruidos en diferentes momentos, pues debido a las invasiones que sufrió el pueblo de Israel.
La última, pues es cuando el Imperio Romano destruye por completo a Jerusalén en el año 70 y donde se cumple la profecía de Jesús de no quedará piedra sobre piedra, que tal cual arrasaron con el pueblo judío y literal los romanos no dejaron piedra sobre piedra. Y bueno, otra de las fiestas que tienen los judíos, pues es la de el Shabbat. El sábado va a ser el día sagrado de descanso y de culto a Dios. En ese día, los judíos, perdón, aquí se me fue una E en lugar de una A. En ese día los judíos, sobre todo los judíos que son más ortodoxos, porque ya en la actualidad, pues tenemos judíos que les vale el Shabbat, hay judíos que sí lo siguen, son muy ortodoxos, judíos que ya no, pero hay una serie de prohibiciones. Por ejemplo, no pueden preparar alimentos, no pueden encender fuego, no pueden caminar más de 1250 metros, es decir, un poquito más, 1,25 kilómetros, no pueden hacer ningún esfuerzo físico. ¿Por qué? Pues porque Dios lo dice en la Biblia, ¿no? Que el séptimo día descansó y entonces este día está dedicado al culto a Yahvé. No se puede hacer nada. Y bueno, de hecho, ellos contratan, por decirlo así, a una persona no judía para que los atienda durante el Shabbat. Los alimentos ya están preparados, pero pues esta persona no judía lo que tiene que hacer es calentar los alimentos, servirlos, encender las luces, encender la menorá, apagarla, en fin. ¿Por qué? Porque los judíos dicen, no, este día está consagrado al Señor y nosotros no podemos hacer ningún esfuerzo físico, ningún trabajo físico. ¿Sí? Y estas van a ser las principales fiestas. Todo, como ven, todo el aspecto religioso, pues gira en torno a las fiestas, las festividades que están diseñadas para darle culto a Dios, para agradecer por las cosechas o para pedir perdón también. Tenemos otra de las grandes fiestas del pueblo judío, que es la fiesta del Yom Kippur, la fiesta del perdón. Y bueno, pues tenemos ahí muchísimas fiestas que van a tener, que va a seguir el pueblo judío. Jesús, como buen judío, va a seguir todas estas tradiciones y él va a respetar el Shabbat, aunque le va a dar una nueva interpretación. Ahí lo tenemos cuando hace la curación y le dicen, ¿cómo es que se te ocurre cometer un pecado mortal curando a alguien en sábado? Y la respuesta de Jesús es fenomenal, decir, a ver, nada más dime, ¿el sábado está hecho para el hombre o el hombre está hecho para el sábado? Y hay que tomar en cuenta que el pueblo judío va a recibir de parte de Dios los 10 mandamientos, ahí al pie del monte Sinaí, pero conforme va pasando el tiempo, van a ir agregando una serie de mandamientos, son más de 300 mandamientos, y hay quienes son sumamente ortodoxos y los deben de cumplir a rajatabla los mandamientos. Y era algo que hacían pues los sumos sacerdotes.
Era algo que hacían los sumos sacerdotes, que era cumplir con la ley, no por amor a Yahvé, sino nada más por el cumplimiento de la ley. Y era entre más cumplías la ley o entre mejor cumplías la ley, más cerca estabas de Yahvé. Aunque en privado fueras un desgraciado, ¿no? Por en público podías ser un verdadero practicante de la ley, pero en privado ya eras otra cosa, Total, ya te eras otra confiesas. cosa. Exacto, así como ahora, pues total me confieso, pues qué. El sábado pasado que estaba dando mi sesión, estaba escuchando el Padre José de Jesús la sesión y yo les estaba hablando un poco de las trampas que nos pone el demonio, de cómo pues es sumamente astuto don Cuernófono y las cosas nos hace confundir cosas que aparentemente pueden ser buenas y no lo son. Les estaba hablando de eso y llegó un momento en que el Padre José de Jesús agarró, irrumpió en la sesión, dijo, a ver, estaba escuchando esto, entonces, bueno, pues miren, quiero hablarles un poco del tema. Y les dice, miren, todo tiene que ver con las decisiones, todo tiene que ver con las decisiones. Si yo tomo una mala decisión, esto no me va a traer la felicidad, esto no me va a traer algo bueno. Si yo tomo una buena decisión, pues esta buena decisión no me va a traer algo malo. Y les decía, por ejemplo, yo puedo decir, me echo una canita al aire total, ¿quién se va a enterar? Bueno, pues esa decisión no te va a traer algo bueno. La verdad no permanece oculta toda la vida. En algún momento se sabe. Entonces, bueno, pues eh, muchos de los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, pues eran así ante el pueblo se ponían como los santos, los que cumplían todos los mandamientos, pero en privado, ay, hijo, ¿no? Ay, hijo. Y por eso Jesús es tan duro, tan duro al decir, este pueblo me alaba con la boca, pero no con el corazón, porque ya también había permeado al pueblo esta parte de, pues mientras yo cumpla con la ley, yo puedo hacer lo que quiera. Y entonces ya muchos de los judíos, muchas personas del pueblo, ya nada más cumplían por cumplir. Lo mismo que nos pasa en la actualidad. Ay, es que es domingo, ay, está lloviendo y hace frío, pero pues tengo que ir a misa por cumplir. Ah, ya. Y estás en misa y estás pensando en, ay, sí, ahorita que salga, es más, antes de que salga el Padre José, antes de que se meta el Padre José de Jesús, me voy a echar la carrera a los tamales para que no me los ganen, porque se acaban de volada. O voy a comprar la barbacoa para desayunar y pues yo creo que sí, híjoles, es que el Padre José de Jesús luego se avienta unas misas de obispo y salimos a las 10:30, pero pues igual y sí me da chance de ir a formarme allá al cine para ver la película. Y total que no estás en misa, nada más vas por cumplir, estás de cuerpo presente. Como nos decían en la escuela, nomás estás de bulto. Así es que, pues, si esto lo comparamos con lo que vivimos en la actualidad, vemos que no estamos muy alejados de lo que vivía el pueblo
perdón, el pueblo judío. También nosotros tenemos fiestas. ¿Qué tanto conocemos las fiestas? ¿Qué tanto celebramos las fiestas con el sentido original de la fiesta? ¿Cuántas Creo, bueno, veces? Sí, adelante, Andrés. eso es lo que venía yo pensando, justamente ahora que no pude conversar con Gina Ajá. en el grupo, agarro y justamente eso, o sea, hasta los mismos pastores o nuestros dirigentes religiosos, por así decirlo, prefieren más la religiosidad popular que realmente dar una preparación, lo que es realmente nuestra religión. Muchas veces así, ay, sí, mientras le hagan la fiesta al santito, todo está bien. Mientras vengan a misa y estén los diezmos, todo está bien. Entonces es como que, pero ¿por qué no preparo a la gente a decir, bueno, el centro es Cristo, tenemos que venir por la Eucaristía, tenemos que venir para estar en este acercamiento con Dios? No, mientras le hagan su fiesta al santito, no importa lo que pase. Y muchas veces, Ujú. digamos, ni la misma gente conoce, porque por ejemplo, en mi pueblo que tenemos a San Martín de Porres, mucha gente no sabe quién fue San Martín de Porres. Lo tenemos porque los primeros sacerdotes llegaron, lo pusieron y lo relacionan con el pueblito. Y se acabó. Ajá. Entonces, sí, no hay esa preparación de decir, bueno, San Martín de Porres fue tal, tal, hizo esto. No, o sea, ni de dónde viene, todo ese tipo de cuestiones, pues la gente de mi pueblo no lo sabe. Se lo festejan porque es el patrón y San se acabó. Exacto. Y porque es el pretexto para una comilona y una borrachera de aquellas. Que si no, Exacto. Por ejemplo, en cuántos lugares, no puedo decir pueblos porque pues, se da también dentro aquí de la ciudad, va a ser la fiesta del Santito. Ujú. Y no, hombre, a ver, pues, a ver, grupos parroquiales, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a hacer el adorno floral. ¿Y cuántos cohetes se van a comprar? Y dices, a ver, señor párroco, ¿no? la fiesta de No, Corpus Christi, sí, no ha leído el magisterio de la iglesia. O sea, para festejar al santo, no tienen que hacer tronadera de cohetes toda la santa noche. O sea, ya el Papa Francisco nos haya caído bien, nos haya caído mal, estuviéramos o no estuviéramos de acuerdo con lo que hizo durante su papado, en fin, eso ya es muy independiente de cada persona, pero pues el Papa escribe una, una encíclica hablando del cuidado de la tierra. Y ya desde antes de él, ya conocemos, ya se hablaba de lo que es los pecados ecológicos. Entonces, ¿cómo es que para celebrar al santito te vas a gastar, no sé, 10, 20 mil pesos en cohetes que pues están contaminando? Nada más porque es la tradición. Digo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, si relacionamos todo esto, vemos que el pueblo judío no era distinto de nosotros. Tenemos las fiestas. Yo quiero saber cuántos papás que van a hacer ahora la primera comunión sus hijos se van a gastar, van a echar la casa por la ventana para hacerles el desayuno o para hacerles la comida, donde va a ser la corredera de botellas de cervezas y demás, y al domingo siguiente ya no se van a parar en la iglesia. Desgraciadamente creo que será la inmensa mayoría. Exacto. Y el bautismo, la comunión.
la confirmación, los 15 años, la boda, bueno, hasta el velorio. Es un mero pretexto para hacer una reunión en donde corre el alcohol. Y entonces vamos desvirtuando las fiestas. Estamos haciendo lo mismo que hacía el pueblo judío, que empezaron a desvirtuar fiestas. Lo mismo que hace en la actualidad el pueblo judío. ¿Cuántos judíos hay que realmente dicen, no, a ver, el Shabbat lo sigo como debe de ser? Yo conozco muchos judíos que dicen, ay, no, hombre, eso ya se quedó en la época de Moisés de no comer cerdo. No, hombre, si hay unos tacos de carnitas que qué bruto, te chupas los dedos, ¿no? Oye, pero tú no puedes comer. Hombre, eso era antes. Es más, los mismos judíos dicen, pues sí, eso era de las épocas mesiánicas. Entonces tú ya no esperas al Mesías. No, ya no, pues, ya vino. Sabrá Dios quién era y cuándo vino, pero pues ya vino, ya. Eso ya pasó. Vino y se fue. Vino y se fue. Mientras a mí me siga dejando lana, porque soy re bueno para los negocios, pues que venga otro Mesías, ¿no? Entonces, pues vamos haciendo esa relación, ¿no? Y es importante que cuando nosotros demos nuestra sesión de catequesis, pues cuando le hablemos de Jesús a los niños, a los jóvenes, a los adultos, pues hablemos de Jesús dentro de este contexto, o sea, no podemos sacarlo de contexto, porque muchas veces hacemos eso. Pues resulta que vamos a ver tal pasaje de la Biblia. Vamos a ver tal pasaje de la Biblia, una parábola de Jesús, y hasta ahí se queda. La sacamos de contexto y obviamente pues no le entendemos nada. Obviamente no le entendemos nada. ¿Por qué? Porque Jesús va a decir las parábolas en un contexto específico, en un contexto histórico, en un contexto político, social, cultural y religioso para la gente de esa época. Que el mensaje de Jesús trasciende, claro que trasciende. ¿Por qué? Porque los vicios, los problemas, las malas prácticas del pueblo judío de hace 2000 años no son diferentes de los vicios que tenemos en la actualidad, no son diferentes de las malas prácticas que tenemos en la actualidad, pero sí hay que ir enmarcando toda nuestra catequesis dentro de estos contextos para que nuestros catequizandos sepan, pues ahora entiendo por qué Jesús dijo esto, por qué Jesús hizo el otro, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda que tengan? No, No, ok, bueno, pues entonces vamos a leer, les pido que lean la siguiente cita, Lucas 2:22 al 24, de favor.
Muy bien, alguien que quiera leer la cita. Yo, perdón, Ok. dice, asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor, una pareja de tórtolas o dos pichones. Amén. Ok, muy bien, gracias, Jorge. Amén. Bueno, ¿qué tendrá que ver esta cita con lo que hemos visto? Pues todo, porque volvemos a lo mismo, al estar Jesús inmerso en una sociedad que tenía reglas, órdenes, ritos, Ujú, pues y sus papás, ser practicantes, porque también eso es importante, ¿no? Creo que ser practicantes de la ley, pues entonces cumplieron con lo que estaba escrito, mandado, ¿no? Ordenado prácticamente. ujú. Sí, exacto. José y María eran practicantes. Ellos decían, esta es la ley, seguimos lo que dice la ley. Entonces, aquí hay una pregunta importante. Así como José y María cumplen con todos los ritos de su religión, ¿cuáles son, cuáles son esos ritos que nos distinguen a nosotros como católicos de otras religiones? Las oraciones, no, yo Ver, que sepa, muchas religiones o sectas no tienen oraciones así como nosotros, como el Padre Nuestro o el Ave María. ok, gracias, Gina. Mm, Bueno, también comparados con otras, pues la misma creencia en Jesús, ¿no? Que es el Hijo de Dios. Digo, el budismo, y algunas otras religiones, pues obviamente ni siquiera lo conocen, ¿no? Y ya digamos dentro de otras, con otras sectas, pues también lo mismo, ¿no? Las Biblias que no están completas, que quitan libros, ajá, ciertas ideas acerca de la Virgen María, oposiciones, ajá, ¿no? A la Virgen María. ok, muy bien, gracias. Pero creo que lo que nos diferencia de todos los demás es la libertad, ¿no? La libertad de profesión, porque muchas veces, como el Islam, el budismo y todo eso, tienen que seguir ciertas normas para realmente decir soy budista, soy islámico, y en cambio aquí simplemente por ser bautizados ya somos cristianos, aunque muchas veces no lleguemos a profesar nuestra religión, simplemente con el bautismo, que es la primera, el primer sacramento, ya con eso Ajá, estamos, digamos, dentro de nuestra religión. ajá, ok. Sí, o sea, tenemos los sacramentos. O sea, ¿qué nos distingue de las otras religiones? Uno, los sacramentos. Ninguna religión tiene los sacramentos que nosotros tenemos, ni las sectas Ujú. tiene los sacramentos. Y si los tiene a su manera. Por ejemplo, los cristianos, pues tienen el bautismo, pero pues ahí, lo quieren hacer estilo Juan el Bautista por inmersión, pero hasta allí no se compara con el bautismo católico. Tenemos los sacramentos. ¿Qué otro rito nos distingue?
aparte de la libertad, como bien dice, este, como bien dice Andrés, dentro de la religión católica tenemos libertad. Los domingos en la misa, al momento de la colecta, nadie de los que están en la colecta pasa amenazándote. ¿Sabes qué? Si no das, te vas al infierno. No es como en las sectas, ¿no? De, a ver, mis queridos fieles, yo Cáiganse. tengo, yo soy el pastor y tengo necesidades. Y mi mujer tiene necesidades y mis hijos tienen necesidades. Es que cáiganle a ver quién se cae con 100 pesos, con 500, con 1000, con 5000 pesos. Dentro de la iglesia católica, pues no, quieres dar, da, no quieres dar, no des. No es como en las sectas, que ahí sí, cada que el pastor te anda pidiendo dinero, tú nomás dices amén, y amén, y amén, y amén. Pero de amén, digo, ¿cómo pides dinero? ¿No? Tenemos esa libertad, tenemos los sacramentos, tenemos la oración, principalmente el Padre Nuestro, el Ave María y el Rosario. Que si bien el Rosario no es una oración litúrgica, eh, es sumamente valorada, ¿sí? Que no sea litúrgica no quiere decir que no sea litúrgica no quiere decir que no sea aprobada o que esté mal, ¿no? No es una oración litúrgica, no entra dentro de la liturgia, pero no ha habido un solo papa que diga, ¿saben qué? No recen esto porque esto pues, como que no es cosa de Dios. Al contrario, al contrario, ¿no? Entonces tenemos sacramentos, tenemos la oración. ¿Qué otro rito tenemos que nos distingue de otras religiones? Tenemos la Santa Misa, tenemos la Santa Misa. Ninguna otra religión tiene la Santa Misa, salvo los luteranos, pero pues sabemos que en su rito, pues ya no hay presencia real de Cristo por la separación que hubo con la Iglesia Católica desde Enrique VIII. Entonces ya no hay una presencia real de Cristo. Los lefebristas, pues también tienen ahí la misa tridentina, pero pudiera ser, pudiera ser todavía que hubiera alguien ahí que, que haya sido consagrado válidamente y que al celebrar una misa tridentina pudiera haber presencia real de Cristo. Bosco, perdón, y los Ajá. anglicanos. Los anglicanos igual, o sea, los anglicanos también eh, tienen una misa, Ujú. pero pues no hay presencia real de Jesús. ¿Por qué? Porque sus obispos, sus sacerdotes que tienen, sus ministros, ya no están consagrados legítimamente. Pregunta, los ortodoxos también tienen misas, ¿no? Los ortodoxos también tienen misa. Y creo que Los son las más ortodoxos también parecidas a las católicas. son las más parecidas a la misa católica. Y aquí habría que ver, o sea, si son ortodoxos que no pertenecen a la religión católica, pues
Es parecida, pero pues no, no es, de ninguna manera es la misma, ¿no? Hay que recordar que dentro de la Iglesia Católica, pues tenemos 23 ritos. Nosotros conocemos el más común, que es el rito latino, en el cual nos encontramos, pero hay otros 22 ritos que forman parte de la Iglesia Católica. Por ejemplo, está el rito ortodoxo bizantino, que forma parte de la Iglesia Católica. Si ustedes van allá al centro, a la iglesia de Portacelli, que está ahí en Venustiano Carranza, te vas a encontrar con una misa que no le vas a entender absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el rito es muy diferente del rito latino, pero forma parte de la Iglesia Católica, el rito ortodoxo bizantino. Si te vas a lo que es ahí se me fue si es Basílica o es Catedral de Valvanera, ahí en República de Uruguay Uruguay, y Correo Correo Mayor, Mayor. donde Ajá. se venera a San Charbel. Charbel. Ese es rito maronita. El rito maronita forma parte de la Iglesia Católica. Yo alguna vez fui a misa ahí y pues también era de caray, como que a ver qué están haciendo, qué está pasando, porque no le entendía. A mí lo que más me llamó la atención de el rito maronita es que al momento de la consagración, el sacerdote pronuncia las palabras de consagración en arameo, en el idioma de Jesús. Pero el rito Hay maronita una, también forma parte de la Iglesia Católica. hay una parroquia en Miguel Schultz y Antonio Caso, la verdad me ha dado pánico entrar siempre, Ah, sí, pero creo que la Guadalupita. las hacen, la gente tiene que entrar. No, 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 no la Guadalupita, esa está acá no, en Miguel Schultz y Antonio Caso. Sí, Está a esa media también. calle, es muy chiquita, pero la gente entra tapada de la cabeza y todo. Sí, esa también se llama la Guadalupita. Ese es de Lefebristas. También se llama así la Guadalupita. Y ese es un templo lefebrista. Entonces, pues ellos, para empezar, los lefebristas rompieron la unidad con la Iglesia Católica. Y a pesar de que el Papa Benedicto les abrió las puertas y les dijo, a ver, los que sean lefebristas y quieran regresar a la Iglesia Católica, adelante, pueden regresar, pero pues deben de seguir las normas de la Iglesia Católica, conservando sus tradiciones, porque el Concilio Vaticano II jamás abolió el, la misa tridentina. Simplemente dijo el Concilio Vaticano, a ver, pues sí, la misa se ha dado de espaldas al pueblo, se ha dado en latín, etcétera, etcétera, pero pues creemos que el pueblo necesita participar más. ¿Por qué? Porque la gente no sabe latín, porque pues muchos van a misa y no saben ni qué es lo que está pasando. Entonces, pues hay que cambiar la misa al idioma popular de cada país y adaptar parte de la liturgia a las costumbres, a las tradiciones que se tienen en muchos lugares, no para abolir la misa, no para decir, ay, esto que está instituido por Jesucristo, por los apóstoles y demás, es algo que ya no sirve.
ya está viejo y ya no sirve, no, sino para enriquecerlo con las tradiciones propias de cada pueblo. Pero el Concilio Vaticano jamás abolió la misa tridentina y el Papa Benedicto les dijo a los lefebristas, bueno, quien quiera regresar a la Iglesia Católica, pues adelante, es bienvenido. Es bienvenido, la iglesia tiene los brazos abiertos para ustedes. Muchos se lo hicieron, muchos no. Pero, por ejemplo, ese templo, pues no forma parte de la iglesia católica. Va, gracias. ¿No? ¿De qué, Gina? Sí, entonces, bueno, pues en esta sesión vimos así, grosso modo, lo que era el contexto en el cual vivió Jesús. Es importante conocerlo, es importante profundizar más en todo este contexto, porque al profundizar en este contexto nos va dando luz de las acciones de Jesús, nos va arrojando luz de muchas cosas, y vamos descubriendo que pues Jesús realmente existió, que hay constancia de la existencia de Jesús, nos va dando luz de el por qué Jesús dijo lo que dijo, por qué actuó como actuó, por qué dijo las palabras que dijo. Y sobre todo, pues relacionándolo también con nuestra realidad actual. Sí, entonces, eh, pues con esto terminamos nuestra sesión del día de hoy. Pues yo les agradezco mucho por haberse conectado. Y en la próxima sesión vamos a ver los últimos dos temas, son temas cortitos, y vamos a concluir, pues sí, vamos a concluir esta primera etapa del curso el próximo martes. Luego tenemos ya, pues vamos a tener todo lo que es el mes de julio de vacaciones, y para el regreso del ciclo de catequesis, bueno, pues ya vamos a ver qué es lo que sucede, pues también de acuerdo con la reelección de nuestra coordinadora. Busco para presidente. Que no te oiga así, ¿no? Por eso lo estoy grabando para que quede constancia. Muy bien. Sí, entonces, bueno, pues muchísimas gracias y pues nos vemos el próximo, el próximo sábado Estados allá no. en San Cosme. Claro que sí, Bosco. Que tengan buena noche todos y buen Gracias Igualmente. resto de igualmente. semana. Buenas noches. Hasta